reservas en la convivencia de familias que están con sus hijos sin educar, reservas económicas de aquellos que tienen que volver a cerrar su negocio, su comercio, su restaurante, profesionales que no tienen cómo trabajar, feriantes, monotributistas. Yo creo que el gobierno no tiene la más remota idea de lo que está pasando en el nivel de angustia, de soledad que siente los ciudadanos frente a una autoridad inexistente. ¿No la tienen o no lo pueden solucionar? Frente a un no gobierno, no hay gobierno. Es decir, un presidente que dice no volvemos a fase 1 y vuelve a fase 1, un presidente que dice a la mañana su ministro dice hay clases presenciales, a la tarde dice que no, es el no gobierno. El otro día hubo 50 puntos de rating escuchando al presidente porque nadie sabe qué va a hacer al día siguiente, qué va a hacer de su vida. Y todos sabemos que si hubiese habido una planificación, si se hubiese seguido una ruta, un camino respecto a que no hubiéramos tenido la cuarentena que tuvimos el año pasado, el cierre de las aulas del año pasado. Tan larga y como hubiéramos tenido última herramienta, ¿no? Lo que está planteando ahora está planteando cierres cortos y efectivos. Ya lo está planteando para adelante, es decir, sin saber ni siquiera lo que va a pasar, es decir, que eso demuestra que tampoco hay previsión. Y si además, como recién dijo Los Penato, la criminalidad de no haber comprado las vacunas de las que participamos, eso no es, como dice Cafiero, un error. Eso es el intento de un negociado que no se cerró. A ver, ¿me podés escuchar? A ver, voy a ser muy cuidadoso porque no quiero hacer una reserva de la fuente, pero he recibido un audio de una persona que aparentemente estaba ahí en el grupo de los expertos que de Pfizer estaban trabajando con voluntarios. Sí. Y hay una hipótesis, yo no sé si es verdad, que están diciendo que Pfizer no proponía nada extraño, sí que la vacuna se llevaran con un GPS para que tuviera una especie de GPS para que cada uno supiese a dónde iba esa vacuna, que se trasladara en aviones sanitarios, o sea, un ejercicio de distribución y aplicación de la vacuna que no diera ningún lugar a utilización político-partidaria. Sí, eso es uno. Pero el otro es que no pasase lo que pasó con AstraZeneca. ¿Qué pasó? AstraZeneca, al dividir su producción en distintos lugares, el tiempo de la cadena de producción se atrasó como estamos ahora. AstraZeneca la dividió en India, produjo en India. En India, en México. En Argentina, en México. Bueno, ¿qué dijo Pfizer? Pfizer dijo, yo no puedo, porque necesito tener las vacunas en tiempo y forma y para eso el proceso productivo tiene que ser en un solo lugar. El para ministro, saber, es en Estados Unidos, ¿no? Supongo. En Estados Unidos, sí. en dos fábricas en Estados Unidos. El ministro González García, que el presidente ya había... Ginés González García, que el presidente ya había recibido al médico de Pfizer... Fernando Pollack. A Fernando Pollack y al director de Pfizer Argentina, dijo, yo quiero un intermediario como Hugo Sigman en este proceso. Y Pfizer le dijo que no. A partir de ahí guardó ya firmado ese contrato y no le dio más importancia. Eso para mí tiene una sola... que Pollack le dijo al gobierno que Sigman... No. Yo lo que digo es... el ministro le dijo a García... Ginés González García dijo, para firmar este contrato con Pfizer tiene que haber un intermediario, que es el mismo que de AstraZeneca, Sigman. Ahora, Pfizer le dijo, no se puede, tengo que tener una forma de hacer la vacuna que sea efectiva en tiempo y forma, que no se me pare la producción. Eso tiene una sola explicación. Eso se llama, en cualquier lugar del mundo, querer tener un retorno de esa vacuna. Y esto
Vos estás acusando al ex ministro de intentar tener un retorno de esa vacuna. Pero no tengo la menor duda. Esa vacuna no está en la Argentina porque no hay un argentino con quien hablar que le pudiera dar parte de eso. Espérame, eso no no tengo la menor duda y además eso es criminal. Y eso lo tienen que investigar los fiscales de nuestra nación. Porque si llaman a los de Pfizer en Argentina y los de Pfizer en Estados Unidos, ellos van a decir la verdad. No van a mentir como nos está mintiendo Cafiero o como nos mintieron diciendo que era por otras cosas. No van a mentir. Entonces ahí el pueblo argentino va a saber que este gobierno decidió que siguiesen las muertes en la Argentina por no comprar una vacuna con las condiciones no éticas que planteaba el ministro Ginés González García. Ahora, y lo voy a, perdoname, pero eso, por algo el presidente dijo, se me va un amigo. Eso el presidente no lo ignoraba. Entonces, lo que ha pasado en la Argentina es de una brutalidad, que es no solamente hoy que estamos todos encerrados y hemos perdido todos los argentinos, estamos todos angustiados, sino que además se ha vuelto a repetir el mismo modelo de corrupción de los años del primer kirchnerismo. A ver, Patricia, no es que no te entienda, Federico, vos lo entendés más todavía porque estuviste muy en detalle con los procesos de la vacuna. Patricia Bullrich está diciendo que un negociado que no tenemos los 14 millones de vacunas que deberíamos haber tenido y a un precio incluso más barato que le ofrecía al mundo Pfizer la vacuna. ¿Es así, Federico? Bueno, es completamente verosímil y tiene sentido en sí mismo, porque si no, no se entiende, porque el gobierno no dio ninguna explicación, absolutamente ninguna explicación de por qué no cerró con Pfizer. Ahora tendríamos 14 millones de vacunas. Y la verdad que por lo menos no hay explicación, de modo que en este contexto lo que dice Patricia Bullrich por lo menos es verosímil, no sé si es cierto. Ahora, esto es grave porque son las vacunas que no se dieron... además del vacunatorio VIP y de Horacio Berbisky y de Zanini, que es una inmoralidad y es un presunto delito, yo no soy juez, pero es un presunto delito por lo menos por falsificación de vacunas. Si eso es delito, esto que yo les cuento, es 100 veces peor. ¿Por qué 100 veces peor? Porque la gente se murió por eso. Porque la gente se murió por eso. Porque tenemos 75... Digamos, porque puede haber gente que se murió por las vacunas desviadas. Son un número determinado. Pero, y es una inmoralidad terrible. Primero ellos, seres superiores. Lo peor que puede pasar en una sociedad. Lo que dijo Zanini... Esa es la verdadera grieta. Yo no el sé sentirse si no necesita un superior. psicoanalista Zanini, ¿no? No, necesita alguien que lo saque del estalinismo brutal en el que vive. Necesita nutrirse de principios más sabios, no de los principios que viene trayendo desde su... Por lo menos democrático, ¿no? Por lo menos democráticos. No le pidamos ninguna locura, democráticos. Por lo menos democráticos. Y además, no es la primera vez que comete un delito. Estuvo preso. Entonces, a ver, estamos poniendo funcionarios que ya son probadamente funcionarios que decidieron usar el Estado para ellos. Como ahora Goyán, vos también hablas de Goyán, que tiene procesado por el clan Cunita. No sabemos si es culpable porque todavía no hay condena firme. Bueno, a ver, no sé cuál es el estado de la causa de Goyán, no lo conozco. Lo que me parece Goyán es una persona que no tiene la más mínima empatía con la sociedad y que ha llevado al extremo todas y cada una de sus decisiones, acusaciones. Han convertido la cuarentena en un territorio de guerra. Cuando vino la vacuna, se abrazaron a la vacuna y dijeron, es nuestra, es toda nuestra. No solamente lo usaron ellos, sino que además lo hicieron con propaganda. Y después salió todo mal porque vino poca vacuna. Porque antes de decir eso, hicieron esto con la Pfizer. Entonces, lo que estamos sufriendo hoy los argentinos, lo tienen que saber los 43 millones de argentinos. Es ineptitud, desidia, poca empatía. Y es no haber cuidado la salud de los argentinos. Haber cuidado la salud de los argentinos hubiera sido comprar esas vacunas. Entonces, del presidente, cada vez que habla... La del fondo COVAX. ¿Vos pudiste...? Las del fondo COVAX. ¿Por qué dijimos al fondo COVAX no? Porque venía de Estados Unidos.
porque venía de Estados Unidos. En vez de pedir la misma cantidad de vacunas que pidió México del fondo COVAX, pedimos solo 800.000. Vos sabés que el viernes pasamos no lo tenemos ahora el video porque no lo pedí antes, pero pasamos una pregunta que le hizo Carmen Polledo al entonces secretario administrativo del ministro Ginés González García, sí, y le preguntó por qué habíamos comprado tantas pocas vacunas del fondo COVAX. ¿Te acordás qué dijo Federico? En principio, muy contradictorio, dijo que no había comprado vacunas del fondo COVAX porque no era conveniente. De verdad, Luis... No, dijo, lo que dijo además, yo lo escuché clarito, era que porque no le convenía de acuerdo al precio, porque no que era cuanto menos compraran, más bajo iba a ser Pero el precio. el precio es este. A ver, Cada ahí día... lo tenemos, perdón, porque Sí, por pensé que favor, no lo teníamos. por favor. Perdón, Patricia, ¿eh? No, a ver, por favor. mostrame, por favor. ¿Por qué se optó por un mecanismo, por el 10% de las dosis, por una evaluación de costo-beneficio y oportunidad? Si hubiéramos elegido por caso 20% de la población, tendríamos que haber anticipado más de 60 millones de dólares en ese momento, y la situación que tendríamos hoy es que estaríamos igual, esperando que se celebren contratos y prontos a recibir las primeras vacunas que se ajustaron ahora. Me parece que fue una relación costo-beneficio más que oportuna. El piso mínimo para entrar, por decirlo de alguna manera, era de 10% de la población. Optamos por el piso mínimo, nos parece que fue una decisión inteligente, habida cuenta de cómo viene funcionando el mecanismo a la fecha. Decisión inteligente. Bueno, se llama 60, Mauricio Monsalvo el que hablaba. 60 millones de dólares. ¿Vos sabés, Luis Majul, cuánto pierde el país por estar cerrado cada día? ¿Por estar cerrado en qué sentido? Como hoy. En las fronteras, decís. No, cerrado. El cierre 259 millones pesos día. Cuando está cerrado. Cuando está a medio abiertas, es decir, está ahí... La fase 2, digamos. La fase 2 está perdiendo exactamente la mitad. Es decir, que esto no es ni medio día de pérdida económica de todos los argentinos. Ahora, claro, esa es plata que junta el Estado. La otra es plata que pierden todos los ciudadanos y que es como si ellos no lo consideraran. ¿Me entendés? Es decir, es muy cruel lo que está haciendo este gobierno con la sociedad, con la gente, con cada uno que trabaja, con cada uno que estudia. Bueno, a propósito de esto, yo quería decirte, porque hay otro problema, además de la pandemia, se puede estar de acuerdo o no, con tu mirada política, o con la mirada política de la oposición en general. Ahora, llovió, ¿no? Llovió. En la ciudad, algunas cosas se habrán inundado, yo no vi el detalle, se inundó poco. Fíjense, esto es Virrey del Pino, La Matanza, ¿lo podemos ver, por favor? Virrey del Pino, La Matanza. Fíjense, mientras tanto, yo les digo, La Matanza ya saben, ¿no? No sé cuál es la quinta, sexta provincia de la Argentina, le dicen por la cantidad de habitantes, ¿no? Sí. Y porque es sumamente relevante la cantidad de habitantes que viven, la economía que maneja. Bueno, teníamos los datos por ahí, Nico, los teníamos. Miren, La Matanza tiene el 53% de subejecución del presupuesto. Tiene un presupuesto sin ejecutar. Miren lo que es eso, miren lo que es eso. Tiene el equivalente de 123 millones de dólares guardado en un banco que después Cristina y los chicos grandes de la Cámpora y el Proyecto Nacional y Popular hablan de los banqueros, del financiamiento, del sector financiero. Los tienen guardados, están sentados ahí, como en algún momento Néstor Kirchner se sentó en los fondos de Santa Cruz. Y miren lo que es Virrey del Pino en La Matanza. No sé cuánta lluvia cayó en los últimos días. Ese es, pero además, ese es el corazón del proyecto político y electoral de las próximas elecciones del oficialismo, del gobierno nacional, del gobierno de la provincia de Cristina y del oficialismo. Quédate en casa, ¿no? Quédate en esa casa, andá a tu negocio de cercanía ahí, ¿no? Con bota de goma. Hoy en día, el año pasado con ATP se ayudó a 1.690.000 trabajadores. ¿A cuánto? 1.690.000 trabajadores. Hoy están ayudando a 290.000 trabajadores. Quiere decir que en todas esas casas no solamente tienen la lluvia, no pueden salir ni se pueden quedar adentro de su casa,
sino que además, seguramente, muchos de los que trabajan en este barrio van a quedar sin trabajo, porque el nivel de agotamiento que tiene cualquier lugar de trabajo, cualquier empresa en la Argentina, es total y absoluta. Están todos endeudados. Nadie tiene más resto. Y ahora solo ayudan a 290.000 trabajadores el día de hoy. Es decir, cero, nada. El gobierno, yo no sé, quiere que todo el país sea empleo público, que además todavía el presidente de la Nación no se bajó ni un peso de su sueldo. No tuvo ni siquiera, la empatía, la cercanía de decir, yo me bajo el sueldo. Ya se lo habíamos pedido el año pasado, nos dijeron antipolíticos, de todo. Bueno, que se lo baje. Bueno, y Cristina diciendo que no va a cobrar el sueldo de vicepresidenta y lo hace para cobrar, lo denunciamos acá por primera vez, lo hace para cobrar las dos jubilaciones. Ahora, yo creo que el gobierno tiene que dar rápido ayuda a los salarios, tiene que rápidamente dar un cronograma de educación. No podemos seguir. Te voy a dar un dato. 150 días de clase tuvo Japón en toda la cuarentena. 92 Francia. ¿Sabes cuál es el promedio medio de toda la Argentina? ¿De días de clases? 3 días. No. 3 días, sí, porque ¿Y lo de la ciudad, y la presencial de la ciudad, y la de Córdoba? 65 días, la ciudad de Buenos Aires, la que más tuvo. Es increíble, esto lo acabo de ver en UNICEF. Entonces, lo que estamos perdiendo, por eso digo, el lunes que viene, ¿qué vamos a seguir? ¿En la misma situación? Todos los argentinos perdiendo. Hoy metieron preso a un dueño de un restaurante en Tucumán, porque fue y abrió el restaurante, dijo, no puedo más. A ver, ¿quién me viene a mí a dar de comer a mi familia? Bueno, te iba a preguntar sobre eso, sobre la fuerza de seguridad y eso. Luis, mientras tanto, si hay alguna información de último momento sobre lo que está pasando, sobre lo que pasó durante todo el tiempo en Lugano y la fuerza de seguridad y esas guerras entre narcos. Luis Gasulla, me la das, pero antes, ya que nos vamos a meter en el tema de seguridad. ¿Vos ves, Patricia, vos que manejaste la Fuerza de Seguridad de la Nación, ves a la Policía Federal o a la Policía de la Provincia o a los gendarmes agarrando de la oreja a la gente que quiera ir a trabajar? Están muy tristes, se sienten muy solos, no los han vacunado prácticamente a ninguno. En Formosa vacunaron a los presos con segunda dosis y no vacunaron a ningún miembro de la Fuerza de Seguridad, ni a la prefectura, ni a la gendarmería, ni a la Policía Federal. Hay muchos contagiados, ¿no? Hay muchos en la provincia de COVID. Buenos Aires tiene más de 100 muertos la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿100 muertos por COVID? Sí. 100 muertos. Sí. Yo pensé que había mucho contagiado, pero no sabía Y que... hay muchos muertos y en general los policías tienen, digamos, menos los que son comisarios y demás. En general un policía se termina su carrera entre 55 y 60 años, muy pocos, la mayoría son mucho más jóvenes. Ellos están muy tristes porque sienten que los ponen en el lugar del malo, y los funcionarios, cuando pasan cosas, no dan la cara. Entonces, yo hablo permanentemente con todos, me escriben, me mandan fotos de su familia, lugares donde están, y la palabra que yo diría es que están tristes, porque sienten que ahora los han vuelto a poner en el lugar de los malos. Ok. Luis Gasulla, buenas noches. ¿Cuál es la información de último momento sobre esta guerra entre narcotraficantes que tuvo que salir la gente? Recordame para poner un paño o algo para que la gente recuerde todas las cosas que pasaron. Tuvo que salir la gente a decir, dejen de matar a nuestros hijos, para que jueces que no hacían nada y fiscales se dignaran a meter, no sé, 40 allanamientos con todos los allanamientos que no habían hecho durante años. Contanos rápidamente. Durante 6 meses estuvieron frenadas las causas que habían iniciado en la ciudad de Buenos Aires porque los propios vecinos denunciaban que en el barrio Padre Mujica era una guerra de tranzas, una guerra de narcos, que había una platea... ¿Quién tira contra quién? Perdón, no había visto eso. Disculpame.
Bueno, hubo tiros de todo tipo. Hay una platea del barrio Padre Mujica, que son los monoblocks. ¿Qué es una platea de fútbol? Es una parte del monobloc que en su momento construyó Sueños Compartidos, Eve de Bonafini y Joe Klender, que fueron tomando los narcotraficantes durante los últimos años. ¿Por qué? Porque a los vecinos nadie controló que siguiesen teniendo esas casas y las empezaron a vender por poca plata a los narcotraficantes que en su momento perdieron peso en la Villa 1 1114 y empezaron a instalarse aquí en Lugano. Por eso las fuerzas de seguridad estaban buscando a los cómplices de Martínez Estrada, un narcotraficante condenado a 24 años de prisión. Gracias, Luis. Los narcos estaban en todos lados, ¿no? Estuvieron en todos lados. Ahí y en la provincia todavía están. Bueno, esto es una filosofía. En nuestro gobierno nosotros decidimos darle a toda la cadena de narcotráfico, tanto en las fronteras como lo que se llama el narcomenudeo. El narcomenudeo tiene mucho más problemas y mucha más violencia. Por eso nosotros habíamos hecho un programa que se llamaba Barrios Seguros, donde habíamos llegado en el 2019 a que en la 1-11-14 no hubiese un solo homicidio, uno solo, 0 homicidios. Y en la 21-24, que estaba la prefectura, en la 1-11-14 estaba la gendarmería, ya se fueron de todos lados. En la 21-24, que estaba la prefectura, el año pasado hubo la misma cantidad de muertos que tuvimos nosotros en 4 años. Es decir que la filosofía de no condenar el narcomenudeo significa el avance de la muerte, de la toma territorial y de la construcción de zonas liberadas y manejadas por el narcotráfico. Este retroceso es terrible, terrible, no solamente aquí, sino en todo el país. Esto de que venden las casas baratas, los obligan a vender las casas. Ah, claro. Los obligan, le dicen, o me da la casa, sí. o... Como tu empresa por un peso, como hacían en la etapa... Sí, o me das la casa o te vas con un tiro en la cabeza. Patricia Bullrich, muchas gracias por haber venido acá. No están tan lejos en el tiempo las elecciones, sabemos que aparentemente va a ser candidata a algo, no sé a qué, pero la menciona como candidata, así que nos veremos seguramente antes de las elecciones, ¿no? ¿O ya sabe a qué va a ser candidata rápidamente? La verdad es que no quiero hablar de candidaturas en esta angustia social bien que vivimos todos. Nadie quiere hablar de candidatura, me parece bien. Gracias, Patricia Bullrich. Gracias. Muy bien. Y a propósito de todo lo que hablamos de Pfizer, miren este video del presidente Alberto Fernández hablando de Pfizer, una pregunta que le hicieron, entiendo que es la pregunta que le hicieron en el programa de CNN María O'Donnell y Ernesto Tenenbaum, ¿no? Y él responde, ¿sí? Compartamos. Acá hay toda una fantasía creada diciendo le compran vacunas a los comunistas y no le compran vacunas. Nadie se enteró lo que pasó después en los 90 con la caída del muro de Berlín. Entonces, con ese planteo avanzan. Falta la vacuna china. Y dicen, no quieren traer vacunas de Estados Unidos. Miren, yo hablé con el presidente de Moderna. Yo hablé con el presidente de AstraZeneca. Yo hablé con Pfizer. Digo, hay un problema. ¿Pero qué pasó con Pfizer? Con Pfizer pasó que... Porque acá fue la foto con el presidente Pfizer, claro, en este lugar. Claro, pero ¿saben cuál fue la primera vacuna que se aprobó en Argentina? La Pfizer. Pfizer. Entonces, explíquenme por qué, si aprobé la vacuna, después no la compré. La verdad, a mí me parece que Pfizer, porque Pfizer con nosotros no llegó a firmar, pero con los que firmó no pudo cumplir.